En el árido Sabuti, la vida pende de un hilo. Una elefanta solitaria protege a su cría vulnerable. ¿Será el amor maternal lo suficientemente fuerte como para vencer el instinto cruel del depredador? La lucha por la supervivencia en Sabuti. Madre elefante contra los leones. Sabuti es una tierra de polvo, viento y sonidos ancestrales. En la estación seca, el suelo se agrieta como heridas que nunca sanan, la capa de arcilla seca se rompe en pequeños fragmentos que crujen bajo las pisadas de los elefantes. La estación seca ha durado más de 3 meses, los ríos han desaparecido temporalmente, dejando solo charcas turbias donde cientos de criaturas se apiñan cada día. El aire está cargado del olor a hierba quemada, mezclado con el de la tierra reseca y el sudor de las criaturas que luchan por sobrevivir. Arriba, el cielo está salpicado de vetas grisáceas, donde los buitres sobrevuelan en silencio, como signos de interrogación suspendidos en el aire. Cada criatura aquí tiene una historia que contar. Los ñus se mueven lentamente en manadas, con el vientre hundido por el hambre. Las manadas de búfalos vacilan cerca del agua, con la mirada fija en los matorrales espinosos donde acecha la oscuridad. Y en el centro de esa tierra habitan criaturas gigantescas, los elefantes, que llevan en su interior la memoria de toda África. Cada elefante recuerda cada curso de agua, cada lluvia caída, cada pedazo de tierra donde alguna vez dio a luz. En la naturaleza, los elefantes tienen el ciclo reproductivo más largo de cualquier mamífero terrestre. El periodo de gestación de una elefanta dura casi 22 meses y da a luz a una sola cría a la vez, a veces, raramente, a 2. Una cría nace pesando hasta 100 kilogramos, pero aún es débil y completamente dependiente de su madre durante los primeros años. Durante los 2 años posteriores al nacimiento, la elefanta apenas se separa de su cría, alimentándola con la leche más concentrada y con mayor contenido de grasa del reino animal. No solo dan vida, sino que también cultivan recuerdos, amor y un instinto protector más fuerte que el de cualquier otra especie. Para ellas, Sabuti no es solo un refugio, sino un mapa de vida grabado en su sangre. En medio de los campos agrietados de Sabuti, cuando el calor hace vibrar el aire como un espejo de agua,
una sombra enorme aparece lentamente. Cada paso pesado levanta el polvo como humo. Es una elefanta adulta, su cuerpo es gris, su hombro tiene profundas cicatrices, vestigio de una antigua sequía. Junto a ella hay una cría, de apenas 5 días de nacida. La elefanta bebé aún es torpe, cada vez que levanta una pata parece que va a caer. Sus orejas son delgadas, su cola corta, su piel aún no se ha engrosado, todavía de un rosa pálido bajo el sol. Cuando llega la estación seca, abandonan el bosque y se dirigen al sur en busca de agua. Y en ese viaje, siempre hay crías, débiles, ingenuas y presa fácil para quienes acechan entre la hierba. Pero a lo lejos, en las secas acacias, los ojos se abrían. Las leonas se escondían entre la hierba amarilla. Se mantenían agazapados, respirando lentamente, con la mirada fija en la pareja de elefantes. Tenían hambre tras muchos días de inanición. En el viento, se extendía el olor de los elefantes bebés, un olor que evocaba el instinto más ancestral. Cazar a los débiles. La elefanta madre se detuvo. Su instinto maternal le hizo percibir la anomalía. No se oía el viento, ni el canto de los pájaros, solo el latido de su corazón en el silencio. La elefanta madre extendió sus grandes orejas como 2 abanicos, inhalando el aire caliente, una clara señal de que un depredador se acercaba. El elefante bebé aún no tenía miedo. Y ese momento de inocencia le brindó a una leona la oportunidad de acercarse. Pero en ese instante, la leona fue lanzada lejos. El elefante bebé se aferró a su madre y se enroscó en su cola. En esta tierra inhóspita, su vida acababa de ser intercambiada por la fuerza y el amor de una madre gigante. Sabuti volvió a guardar silencio. Solo el polvo rojo permanecía suspendido bajo el sol, una batalla que nunca terminaba del todo bien. El aire era denso y pesado, tan caliente que los espejismos de calor temblaban como cortinas de fuego. Los leones se replegaron a la hierba baja, permaneciendo inmóviles en la tenue sombra,
con el cuerpo cubierto de polvo y los ojos entrecerrados por el resplandor. Pero tras esa mirada indolente, se escondía la paciencia de quien jamás se rinde. La leona, la líder, se mantenía apartada de la manada. El hambre la había agotado, pero sus ojos aún brillaban como dos trozos de cobre quemado. Sabía que aún había una oportunidad. Nadie en esta sabana lo sabía mejor que ella: las elefantas se cansan. El precio de la guardia es el agotamiento. La elefanta seguía junto a su cría, rodeada por la manada. Los músculos de sus hombros temblaban levemente, como pequeñas olas antes de una tormenta. Aunque exhausta por la batalla matutina, no abandonaba su posición. En Sabuti, la vida era implacable, y cualquiera que se apartara de su puesto corría el riesgo de convertirse en presa de los depredadores. Y entonces, la naturaleza no les hizo esperar mucho. Desde el horizonte, donde la luz del sol se reflejaba en el suelo en destellos plateados, apareció una figura gris. Un elefante joven, separado de la manada, se dirigía hacia las aguas poco profundas. Su cuerpo era más compacto, su piel aún sin broncear, brillaba con un lustre suave. Sus pasos eran lentos y pesados, su larga trompa se agitaba por la sed. Lo que no sabía era que, a tan solo unos cientos de metros, unos ojos dorados observaban cada uno de sus movimientos. La manada avanzaba en silencio, con el cuerpo agachado y los ojos centelleando como chispas de fuego. La distancia entre ellos y el joven elefante se acortaba cada vez más. Nadie le advirtió al elefante. Sabuti no era lugar para lobos solitarios. En un instante, toda la manada cargó hacia adelante. El elefante huyó hacia las aguas poco profundas, donde el lodo brillaba con reflejos plateados. Los leones lo siguieron. El agua fresca lo rodeaba, pero tras él, sombras doradas se cerraban. ¿O acaso habría otro milagro en Sabuti, donde otra criatura resurgiría, como su madre esa mañana? En el suelo agrietado aún se veían las huellas del elefante. El viento traía el olor a hierro y tierra húmeda, el olor que solo Sabuti tenía después de cada cacería.
Desde la orilla opuesta, otras sombras comenzaron a aparecer gradualmente. Lenta y pesadamente, paso a paso, la manada de búfalos avanzó hacia el agua. El sol se reflejaba en su piel negra como el petróleo, dándoles la apariencia de una masa de metal en movimiento. Cada cabeza inclinada lucía un par de cuernos que se curvaban hacia afuera y luego hacia adentro, gruesos y brillantes, armas capaces de aplastar cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Los búfalos no eran criaturas ruidosas, pero llevaban en su interior el poder silencioso de la estepa. No corrían, no se dejaban llevar por el pánico. Cada paso que daban hacía vibrar la tierra como un tambor ancestral, lento y constante, en armonía con el latido del corazón de Sabuti. En medio de la manada, las hembras caminaban más despacio, con sus vientres abultados. Su época de cría, a diferencia de la de los elefantes, era más corta, pero más intensa. Una hembra estaba preñada durante casi 11 meses, pero durante ese tiempo tenía que recorrer decenas de kilómetros al día, evitando leones, leopardos y tierras áridas. Al parir, la búfala se retira al borde de la manada, dando a luz en silencio entre la hierba alta. La cría recién nacida debe ponerse de pie en menos de 10 minutos, porque el cazador nunca tarda. Al igual que los elefantes, los búfalos salvajes viven de la memoria y la conexión. Recuerdan donde había agua, donde cayeron sus compañeros. Y cuando un búfalo resulta herido o es atacado por un león, la manada regresa para salvarlo. Por eso se les llama la sombra de la lealtad. Ocasionalmente, búfalos salvajes y elefantes se encuentran en el mismo abrevadero. No por odio, sino por territorio y prioridad de supervivencia. Estos enfrentamientos rara vez son sangrientos, pero no por ello menos tensos. Los elefantes tienen tamaño, pero los búfalos tienen temperamento, no tienen miedo, simplemente no quieren la guerra. Cuando cae la tarde sobre Sabuti, la manada de búfalos salvajes aún permanece allí. Las sombras negras cubiertas de polvo se mueven silenciosamente, sus cuerpos tan sólidos como rocas vivientes. El único sonido era el pesado y rítmico golpeteo de los pies, el sonido característico de una especie que prospera gracias a la disciplina y la solidaridad. En la manada, el orden no se creaba con rugidos, sino con un respeto invisible entre los individuos. Su estructura social parece estable, pero bajo esa capa de tranquilidad yace el conflicto. Entre machos,
A veces una simple mirada basta para desencadenar un desafío. El instinto no permite que dos machos fuertes coexistan mucho tiempo en la misma manada. Sin territorio que defender, sin trono que conservar, luchan por el derecho a la supervivencia. Cuando llega la época de apareamiento, las hormonas se disparan en la sangre de los búfalos machos. Y cuando dos machos se enfrentan, se desata la batalla. Nadie da la señal, nadie se detiene. La luz blanca del sol se refleja en dos pares de cuernos negros como el azabache. En ese instante, los dos pares de cuernos chocan. El vencedor se yergue majestuoso bajo el atardecer de Sabuti. En ese momento, no solo sobrevive, sino que se impone el poder y la continuidad del linaje. En Sabuti, donde la fuerza es el único lenguaje, la existencia es victoria. A medida que el polvo rojo de la pelea de búfalos se disipaba, Sabuti volvía a la pausada respiración de la tierra. Ya no había choques de cuernos ni jadeos, solo sonidos más suaves, el susurro del viento entre la hierba seca, el trinar de los pájaros. A lo lejos, altas sombras se alzaban entre los árboles, tan ligeras como puntos dorados en movimiento en el aire. Las jirafas, los gigantes silenciosos de Sabuti, regresaban del horizonte. Si los elefantes son los espíritus de la tierra, las jirafas son los espíritus del cielo. Eran el contraste perfecto. De las patas a la cabeza, sus cuerpos medían más de 5 metros de largo, una estructura perfecta de peso y equilibrio. Sus cuellos se extendían hacia lo alto, alcanzando las acacias donde ninguna otra especie podía llegar. Cada movimiento de sus cuellos era un ritmo lento y grácil, que hacía que la luz del sol se reflejara como agua sobre la hierba. Ojos grandes, largas pestañas ligeramente rizadas, suficientes para resistir la arena y el viento, pero también una mirada suave y distante. Para bombear sangre a la coronilla a tal altura, el corazón de la jirafa debe ser 10 veces más grande que el de un humano, pesando más de 12 kilogramos y latiendo con fuerza como un tambor constante en su pecho. Solo sobreviven, pero lo hacen con orgullo.
Al agacharse para beber agua, su largo cuello se convierte en una debilidad fatal. En ese momento, todo el peso del cuerpo recae sobre sus 4 patas, la mirada se dirige hacia abajo y sus oídos ya no pueden oír con claridad. Las jirafas hembras gestan durante casi 15 meses, un tiempo prolongado, suficiente para que pase la estación seca y regresen. Dan a luz de pie, en medio de la pradera, sin nido ni refugio. Cuando la cría cae desde una altura de más de 2 metros, el primer impacto de su vida es esa primera caída. Sin brazos que la protejan, sin cueva que la acoja. La cría de jirafa nace con casi 2 metros de altura, pero aún débil y torpe. A los pocos minutos de nacer, debe ponerse de pie, porque en Sabuti, quienes no lo logran desaparecen antes de aprender a sobrevivir en este lugar inhóspito. La tasa de supervivencia de las crías de jirafa es menor que la de cualquier otro animal grande de África. Un tercio no sobrevive la primera semana, ya sea por hambre, depredadores o simplemente por no ser lo suficientemente rápidas. Pero quienes sobreviven llevan consigo el legado de Sabuti, patas robustas, cuello largo y un corazón tan grande que desafía la gravedad y el destino. Cuando el sol se oculta tras los árboles, madre y cría caminan juntas hacia el crepúsculo. Sobreviven, pero con la profunda resiliencia de una especie que ha elegido alzarse en lugar de huir. Mientras el crepúsculo engulle lentamente la última luz de Sabuti, la tierra retoma su ritmo eterno. El polvo rojo cubre cada rastro, huellas gigantes de elefante, profundas marcas de cuernos de búfalo en el suelo y los pasos delicados de un cervatillo aprendiendo a ponerse de pie. El día termina, pero la vida continúa. En Sabuti, ninguna victoria es permanente, ni ninguna derrota definitiva. Cada criatura, pequeña o poderosa, escribe su propio capítulo en la interminable saga de la supervivencia. Si estuvieras en este inhóspito Sabuti, ¿qué crees que perduraría más? Deja tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir nuestro viaje y descubrir las tierras más salvajes del planeta. Una criatura esbelta y silenciosa. Cuando los mejores cazadores se acercan, esta pequeña criatura pone todas las reglas patas arriba. La batalla no es para los lentos, está a punto de comenzar. La sabana salvaje. La mamba negra y la feroz batalla con los cazadores.
La sabana, bajo el sol abrasador, parece una interminable alfombra de oro ardiente. Las praderas secas, entrelazadas con arbustos espinosos, crean un paisaje a la vez crudo y atractivo. La temporada de lluvias llega y se va en un instante, dejando pequeños charcos como lugares de encuentro para la vida. Y también una trampa acechando a los cazadores. El viento arrastra polvo rojo, barriendo cada parche de hierba, desdibujando el horizonte. Aquí no hay sombra, ni refugio a largo plazo. Hay una criatura silenciosa, sin rugidos, sin garras, sin necesidad de correr a toda velocidad. Pero es una asesina. La mamba negra. Una criatura solitaria. No sigue a una manada, no comparte guarida y no tiene aliados en la naturaleza. Cada individuo es un guerrero silencioso que vive en aislamiento. Es una mamba negra, pero tiene escamas de color gris oliva metálico, pero el interior de su boca es completamente negro, como una señal de advertencia de muerte. Con una longitud que puede superar los 3 metros, la mamba negra también es una de las criaturas más rápidas, deslizándose a velocidades de hasta 20 kilómetros por hora. Aunque aterradora para la mayoría de los animales de la sabana, la mamba negra no es invulnerable. Águilas culebreras, mangostas e incluso otras serpientes grandes pueden ser una pesadilla para la mamba negra. Y aunque vive sola, la mamba negra puede desconfiar incluso de los mayores depredadores. El raro momento en que el famoso depredador entra accidentalmente en la zona de muerte de la serpiente más letal de África. León. El depredador se presenta como el símbolo supremo del poder. Con un cuerpo musculoso, hombros anchos y 4 patas como majestuosos pilares, cada paso es una mezcla de gracia y dominio. Sus ardientes ojos dorados siempre están atentos a los pequeños movimientos de la presa. Los leones son maestros de las tácticas de grupo.
Viven en grandes manadas, a menudo coordinadas por las hembras para cazar. Sus presas no son pequeñas. En la sabana, casi ningún animal se atreve a enfrentarse a un león adulto cazando. El sol brillaba sobre sus cabezas, proyectando una intensa luz solar sobre las praderas. La manada de leones acababa de abandonar su descanso del mediodía y emprendía la marcha en busca de presas. Soplaba una ligera brisa que traía consigo el aroma a antílope, polvo y peligro. En otro lugar, a unos cientos de metros de la manada, un león macho solitario se movía lentamente. Su melena gris oscura ondeaba al viento, su paso era decidido, con la confianza típica del gobernante. Pero el aislamiento siempre es una debilidad fatal en la naturaleza. Lo que no sabía era que había otra criatura arrastrándose bajo la hierba seca y amarilla. Casi invisible. La mamba negra. El aire se congeló de repente. La mamba negra saltó. El león no tuvo tiempo de reaccionar. Un gruñido bajo, no de dolor, sino de absoluta sorpresa. Apenas unos minutos después de que la mamba negra desapareciera, el león entró en convulsiones. La neurotoxina empezó a hacer efecto y la parálisis se extendió por todos los músculos del león. El león entró en convulsiones y se le nubló la vista. Se desplomó en el acto. En las vastas praderas, donde nada parecía posible, una criatura solitaria, esbelta y silenciosa ha derribado la leyenda. Para la mamba negra, la victoria no trae alegría. Es solo un instinto de supervivencia. La confrontación ha consumido energía.
y debe continuar su viaje. Bajo la dura corteza de la sabana, la vida continúa. Un nuevo ciclo comienza, la mamba negra se prepara para una nueva misión. Mantener a la próxima generación de su especie. La época de reproducción suele tener lugar al comienzo de la temporada de lluvias. Tras el apareamiento, la serpiente hembra pone de 6 a 25 huevos en un lugar cálido. No se queda para proteger a las crías. Estas saldrán solas y aprenderán a sobrevivir, pues el instinto genético se ha transmitido durante millones de años. En la naturaleza, la nueva vida siempre va de la mano con el hambre de antaño. Al caer la noche sobre la sabana, el superviviente continuó su viaje. Aunque la luz del amanecer aún no penetraba la densa hierba, en una rama seca cerca del suelo, un ligero movimiento agitó el espacio inmóvil. Un pequeño ratón de campo buscaba silenciosamente comida. Pero en la oscuridad, una fría silueta se fijó en su objetivo. Ni un sonido. Ni una sola respiración. Solo un cuerpo largo y esbelto que se deslizaba como humo venenoso. De repente, la mamba negra se precipitó hacia adelante. El ratón se retorció un par de veces y luego se quedó quieto. La caza terminó en cuestión de segundos. El silencio era una sentencia de muerte. La pequeña comida proporcionó una fuente instantánea de energía. Pero en la sabana, la seguridad era solo temporal. Mientras continuaba moviéndose, un olor familiar y amenazador flotaba en el viento. Un leve susurro sonó a la izquierda. La mamba levantó la cabeza.
Una figura baja de ojos brillantes se acercaba. Mangosta. Especialista en la caza de serpientes venenosas, con reflejos ultrarrápidos y una resistencia innata al veneno. Para la mangosta, la mamba negra no es una amenaza, sino un festín de proteínas. Sin esperar mucho, la mangosta agachó el cuerpo y se deslizó rápidamente hacia la serpiente. La mamba saltó. En las praderas de la sabana, cuando el sol salía y el suelo comenzaba a calentarse, el ritmo de la vida salvaje también entraba en momentos extrañamente caóticos y aleatorios. A lo lejos, una manada de ñu se movía por el horizonte, levantando el polvo como una niebla de mediodía. Una manada de búfalos se empujaba para beber agua. Todo parecía estar en armonía con el ritmo de supervivencia de la sabana. La sabana seca se enfriaba gradualmente bajo la tenue luz del sol. La suave brisa soplaba sobre el agua, dejando ondulaciones aparentemente pacíficas. La mamba negra, tras un largo día arrastrándose por las cálidas praderas, buscaba la orilla. Con la boca seca, necesitaba un sorbo de agua. Inconscientemente, había perdido el control. En la naturaleza, ninguna acción es inofensiva. El cocodrilo del Nilo. Con una longitud que puede superar los 5 metros y una masa de más de media tonelada. No solo es una criatura enorme, sino también un símbolo de absoluta paciencia en el mundo natural. La piel del cocodrilo es gruesa y áspera como una capa de roca de montaña, cubierta de escamas duras que no solo lo protegen de arañazos, sino que también le proporcionan un camuflaje perfecto. Basta con un lento latido de vigilancia.
Cualquiera puede convertirse en presa del cocodrilo. Ahora, la mamba negra se desliza silenciosamente hacia la orilla, buscando con su figura ondulante un rincón a la sombra bajo el sol abrasador de la sabana. Cada movimiento era tan ligero como una pincelada negra sobre un cuadro inmóvil. Poco sabía que, bajo esa silenciosa capa de barro, se encontraba el camuflaje definitivo de un hábil emboscador. Bajo el agua turbia, los ojos pétreos del cocodrilo del Nilo seguían cada movimiento. Ni un sonido. El tiempo parecía congelado, dejando solo la distancia que se acortaba. Una onda, la señal final. ¡Bum! El cocodrilo emergió del agua. No había tiempo para que la mamba luchara. No había oportunidad de inyectar veneno. El enfrentamiento terminó antes de empezar. Y esta vez, el silencioso emboscador tenía la sartén por el mango. Al caer el sol sobre la sabana, cubriendo la tierra con una tenue luz naranja, todo pareció calmarse. El canto de los pájaros se atenuó. El viento amainó. El agua reflejaba las siluetas de los supervivientes del día. La vida allí no seguía la moral humana. No había bien ni mal, solo instinto y elección. La mamba negra, con veneno suficiente para abatir a un león, aún puede convertirse en presa tras un solo mordisco. En el ciclo silencioso de la naturaleza, el cazador de hoy puede ser la presa del mañana. La sabana no favorece a nadie. Solo preserva lo que escucha y se adapta. La naturaleza sigue contando sus propias historias. Si alguna vez has escuchado el latido de un corazón en la sabana o has contemplado los ojos dorados de un león a la luz de la tarde, quizás también formas parte de esa historia. Sigue el canal para no perderte los próximos momentos salvajes, donde la naturaleza aún espera tu atención. Y en el próximo capítulo, ¿quién decidirá las reglas del juego?